Guatemala hay muchas verdades oficiales, pero pocas preguntas incómodas. Esto es Contrasentido, un espacio para analizar política, derecho y poder, sin consignas, sin propaganda y sin miedo. Con Tomás Krillman y Jordán Rodas, cuestionamos lo obvio y decimos lo que otros prefieren callar. Bueno, gracias a toda la gente que está viendo este programa nuevamente. Esta edición, un episodio nuevo de Contrasentido con su servidor Tomás Krillman y Jordán Rodas. Jordán, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Tomás, gusto saludarte, como siempre muy contento de dialogar con vos. Hay muchas cosas que pasan en Guatemala y pues la situación se presta para que nos escuchen, nos hagan comentarios, nos sigan por favor a esa campanita, hay que compartir el video y siempre estamos para servirte, Tomás. Muchas gracias. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral. El listado que ya fue selecto, fue calificado primero de 110 perfiles y los 20 perfiles ya han sido anunciados, los 20 perfiles oficiales. Queremos hablar en términos sencillos que la gente pueda comprender, no volverlo engorroso en términos legales, que definitivamente tiene su análisis jurídico, ¿verdad, Jordán? Pero esto nos llega a afectar a toda la población. Yo creo que a veces nos metemos a hablar de la Universidad de San Carlos, de las elecciones de rectoría, de las comisiones, porque nos afectan a toda la población. Hay que hacerlo digerible y entendible, ¿no te parece? Sí, totalmente de acuerdo, Tomás. Mira, la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral, presidida por el famoso mafioso innombrable, ¿verdad? Hay que mencionarlo. Él es el que tiene que agachar la cabeza, el director de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos, y algunos pues pensaron que iba a ser una muy buena comisión. Yo pienso que no, nos quedó a deber, ¿verdad? No hubo transparencia como se quería. Yo me eché en falta que sesiones que razonaran en votos, en contra, parece que todo fue por unanimidad, salvo los votos que sí son individuales, pero las tachas no se entraron a conocer, Tomás. Entonces, ¿para qué se presentan si no se discuten? Entonces sí, hay personajes muy oscuros. Pues yo, como lo dije públicamente en su momento, festejé de que Alejandro Córdoba, este inútil procurador de derechos humanos que quería seguir medrando del presupuesto público, fuera excluido de la lista, está bien, pero también hay otros impresentables. Yo no sé cómo lo veas, pero estaba viendo Alianza Pro Reformas, menciona algunos, vamos a mencionarlos aquí. Walter Castellanos, Juan José Bolaños Mejía, Lester Castellanos, que tanto daño le hizo a una fiscal valiente, Virginia La Parra, que la criminalizó. Él está como elegible. Está también Julio César Recinos, José Luis Samayoa Palacios, Roberto Morales, Eva Marina Recinos, Rafael Morales, Roberto Godínez, Sergio Pineda Castañeda, Mario Alexander Velázquez, ese sí lo conozco, lamentablemente no por bien, porque él fue el secretario del Tribunal Supremo Electoral en este periodo y fue quien se inventó un convenio con la Contraloría General de Cuentas, primero un acuerdo de secretaría de él solito, aunque haya recibido órdenes, nadie está obligado a obedecer órdenes ilegales. Acatar órdenes ilegales, ¿verdad? Y entonces viene y este personaje obstaculizó la participación del binomio Eterna Cabrera y tu servidor. No es nada personal, pero alguien que tiene el derecho de elegir y ser electo, que ya el Estado de Guatemala reconoció, pasó en el listado de los 20, es muy preocupante. Me extraña este personaje, Skinner Clay Arenales, si no estoy mal. Siguen viviendo del Estado y metidos en todos lados estos Skinner Clay, ¿verdad? O sea, hay quienes, no hay un Skinner Clay que no trabaja en el gobierno, creo yo. Y hay quienes justifican de que son diplomáticos de carrera casaca, pues, carrera que para mantener el status quo. No, ¿a quién quieren engañar? Pero bueno. Ahí está metido un también familiar de ellos como director suplente en la Superintendencia de Competencia. También pasan desapercibidos. A la entidad que está naciendo, pero con el pie derecho, porque para mí lo derecho es lo malo. ¿Verdad? Que se aumentaron el sueldo, luego, gracias a Edgar, uno de los pocos, si no es el único comisionado que... El único. Edgar Guzmán, que pues razona su voto, hace una labor, pues estaría todo mal en esa institución. Pero tiene razón, Tomás.
Jordán, ¿qué pensás? Ahorita vamos a entrar a hablar de cada uno de los perfiles que has mencionado y del papel que han tenido con el proceso electoral o los procesos electorales, pero ¿qué pensás del papel de los dos representantes del Colegio de Abogados y Notarios? Yo lo menciono porque he visto algunas críticas, especialmente en las redes sociales, donde dicen, ¿a qué llegaron los jóvenes? No tuvieron los resultados. Yo creo que el papel que ellos pueden tener más, viendo el perfil tal vez más de Edgar Ortiz y que el de Goyo Saavedra, pero más es del análisis profundo de la necesidad de reformar estas comisiones, que de verdad, de los comisionados, si llega uno titular, no va a hacer la diferencia contra estos decanos, rectores que tienen realmente comprometido, ¿verdad? Están comprometidos ya con quienes, con qué perfiles calificar. Bueno, yo sí valoro positivamente la participación de este dúo dinámico, digamos, que también, como todos seres humanos, lógicamente pueden equivocarse. Yo ahí es donde esperaba quizás una mayor protagonismo, no personal, pero sí pedir deliberaciones abiertas, ¿verdad? Para razonar, dejar asentada si es que está en contra de algunos perfiles, pero no podíamos sentar todas las esperanzas en una comisión mayoritariamente compuesta por mafias, incluso ese pastor que hasta es funcionario público de la universidad, para no cometer errores, Panamericana es, o la Mariano Galvez. Sí, Panamericana me parece. Entonces, bueno, todo Guatemala sabe a quién nos referimos, a este pastor comisionado, que ahorita ya pues, la hablamos, va para el consejo, y ahora, Tomás, hay que poner los ojos, todas las alertas necesarias en el Congreso de la República. Y ahí me ha extrañado que se maneje por parte de algunos programas incluso que 82 votos, no, es una mayoría calificada, 107 votos, 2/3 partes. Aquí no vale el pretexto como lo hicieron con la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. Dijeron, ahí tenemos cortes balanceadas. ¿Qué balanceadas? Pues yo sí no estaría contento con un Tribunal Supremo Electoral, no. Aquí tiene que jugar un papel protagónico importante, la bancada Semillas, Raíces o como se llaman, sus aliados también, hacer valer sus votos que tienen, así como cuando negocian el presupuesto y la ampliación, esa misma chispa, cuando aprueban los bolsones de dinero para los consejos departamental, tendrían que sacar para elegir lo más rescatable de estos 20 nombres que envió ya la comisión al Pleno del Congreso. Y digamos, ¿será que la mejor cualidad de cualquiera de estos perfiles que pasó es el que no se ha conocido? Porque la mayoría de abogados, si son conocidos en esta lista, son porque han atentado realmente contra el proceso democrático o el sistema de justicia en nuestro país, Jordán. Bueno, sí, también tenemos que ser conscientes que Santos con suerte, pero con mucha suerte, Tomás, ahí en el cielo. Entonces, no hay ningún ser humano perfecto, pero te tiene que tener la capacidad de verla, no lo que dicen, porque lo más ridículo es que los pusieron a hacer hasta un video de 2 minutos, algo así, que ni que fueran artistas de cine, pues no. Hay que ver qué es lo que han hecho. Hablarlas fácil, hasta los lobos aprenden a hablar, pero las ejecutorias de todo profesional, de todo ser humano, hablan por sí mismo. Entonces vamos a ver realmente cómo va a parar este Tribunal Supremo Electoral, que tú bien sabes, Tomás, que va a tener bajo su cargo 2 procesos electorales, y pues no puede quedar en manos de mafiosos, gente que va a estar al servicio del crimen organizado. Es más, se le pararon los pelos al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, ¿verdad? Que por cierto hay una publicación importante al respecto. Ahí la estamos proyectando de prensa comunitaria. Dice que lo que mencionó el encargado de negocios, pues es el encargado ahorita, John Barrett, dijo: las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el Tribunal Supremo Electoral, priorizando como
priorizando sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones. ¿Es un mensaje Jordán? ¿Ese es un mensaje para el Congreso o para la Corte Suprema, que también debe nombrar, en este caso, magistrado a la Corte de Constitucionalidad? Bueno, sí, más claro, agua, ¿verdad? El mensaje es, sabemos quiénes son los 20, sabemos quiénes los designaron y sabemos también quiénes van a elegir. Entonces tienen que poner sus barbas en remojo. Y lo más preocupante es que tenga que decir el representante de nuestro principal aliado socioeconómico, como es Estados Unidos, pero nosotros mismos como guatemaltecos tenemos que estar conscientes de eso, de lo que está en juego y qué fue lo que pasó, ¿verdad? Se critica mucho a San Carlos, que en este caso hay razón para criticar al rector, al decano de Derecho, pero también los otros no estaban pintados, pues. Sí, deberían de hacer un contrapeso los representantes de las otras facultades de Derecho, los rectores también, ¿verdad? Que eligieron a su representante. ¿Qué papel va a jugar el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y de la Embajada? Porque hemos visto también en las noticias, principalmente hoy las noticias a través de X.com, antes conocido como Twitter o de Facebook o hasta en TikTok, pero hemos visto cómo los grupos que han respaldado principalmente a Consuelo Porras, al expresidente Alejandro Yamatei, a Miguel Martínez, cómo estos grupos ahora se dedican a cabildear, a pagar firmas de lobby que le llaman y de cabildeo para tener entrada con Trump. ¿Es este un mensaje para ellos también de que no lograron su cometido de seguir controlando el sistema de justicia electoral en Guatemala, Jordán? Sí, es muy importante porque ellos hasta, como dices, han vuelto más millonarios a personas que se dedican a hacer cabildeo, lobby en Estados Unidos y los han engañado. Se les Pues. mira en la cara también, ¿verdad? Pero Hay también que la decirlo. tienen. Pero bueno, ahí se cumple el refrán de ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón quizás. Pero sí es importante que la comunidad internacional, no solo Estados Unidos, sino también la Unión Europea, se ha pronunciado al respecto de todos estos procesos de elección de segundo grado, que va a ser importante el pronunciamiento y también condenas. No me extrañaría que en estos meses que faltan hubieran extradiciones también para hacerse sentir el peso, ¿verdad? Que se tiene y lo perjudicial que es, perdón, para Guatemala y también para la comunidad internacional todo lo que está pasando. Fíjate, Jordán, y para la gente que está viendo este video, yo quiero hacer una reflexión acá, como tal vez una pequeña pausa del tema que estamos tocando, porque alguien me escribía en un comentario, en una publicación, y me decía: Tomás, vos sos un resentido, me dijo, vos hablás sobre la Facultad de Derecho y la Universidad de San Carlos porque estás resentido, porque no te pudiste graduar de esta universidad y están molestos. Yo quiero decirles y quiero escuchar tu opinión, porque sobre todo yo soy humanista, Jordán, yo no tengo nada en contra de ninguno de estos personajes. Si yo quisiera algo es que ellos recibieran algún tipo de terapia psicológica, porque definitivamente sus padres no los quisieron. Por eso actúan en contra de los principios y de los valores y de tu persona, que has pagado el precio tan alto, y de tanta gente que está no solo en el exilio, sino tras las rejas. De verdad, no es un resentimiento, no es personal, no lo lleven al plano personal. Es el anhelo que tenemos que un día podamos debatir las ideas, que un día podamos tener un proceso apegado a principios y al derecho, Jordán. ¿Es cierto lo que digo? ¿Me equivoco con este postulado? Cierto, pero no hay que prestarle atención a este tipo de comentarios. Las cosas se toman de donde vienen, Tomás. Entonces, mejor la indiferencia mata, no, su cabecita no les da para todo, pues solo pues liga o saca, lo ponen a relucir. Pero Entonces, vamos que lo llevan al plano personal, o sea, los grupos se sostienen por favores, por amenazas, por rencores. Y yo digo, o sea, yo hablo con vos, con tu persona, pues estás, lamentablemente no estás en tu país, pero te veo feliz, te veo contento, aportando, siempre comprometido con Guatemala. No hay resentimiento entre la gente que queremos un mejor país. no hay odio, no hay ningún tipo de resentimiento contra estas personas. A todo personaje, ser humano, le llega a su merecido tarde o temprano, ¿verdad? Entonces, mejor aprender de la historia, Tomás, reciente, para comprender el presente, digamos, y visualizar el futuro. No falla esa trilogía. Conocer la historia, se sabe qué pasó, se comprende el presente y se visualiza el futuro. Entonces no hay pierde, pero con optimismo, el revanchismo, la justicia menos debe ser una vendetta. Entonces,
ahí no hay Y, enredarse a y nivel de pasando, ellos. No. no, y pasando ese breve comercial que lo llevamos un poco al plano personal, pero sirve también para que la gente entienda cuál es nuestra postura, qué es lo que estamos buscando para Guatemala. Es la sensación que los guatemaltecos dicen, para transformar y cambiar lo que tenemos hoy como sociedad y Estado, son las elecciones, pero las elecciones dependen del Tribunal Supremo Electoral y estas de las altas cortes, como la Corte de Constitucionalidad. Por eso es que está cooptado todo, por eso es que ellos han incidido, infiltrado estos procesos y por eso es lo importante de poder hablar en términos sencillos y que la gente se empiece a ocupar de esto, ¿verdad, Jordán? Nos interesa la Universidad de San Carlos por el papel que tienen estos procesos. Y por cierto, Tomás, me encantó ver a la gente manifestando, autoridades indígenas en Antigua Guatemala, y queriendo hacer público su malestar por esa forma secreta, por ese despilfarro de dinero público alquilando el Hotel Santo Domingo. ¿Qué necesidad había? Si para eso tenemos instalaciones en todo el país como sancarlistas. Pero ya, y eso no es lo más grave fue la forma en que ilegítimos miembros del Consejo han hecho la convocatoria y han elegido, pero bueno, de los errores tenemos que aprender para no actuar igual, Tomás. Le dio la espalda, habían rumores, le dio la espalda el usurpador Walter Mazariegos a Consuelo Porras, Jordán, o ¿cómo ves esa jugada que se echaron ahí en el Hotel Santo Domingo? Bueno, digamos, no sé, no me consta, de plan, quizás habían transado algo, pero igual que Mazariegos, si la fiscal general confió en él, pues ya se dio cuenta que es una limaña, entonces, pues no tendría que estar sorprendida, ¿verdad? Ella, pues, acudió a ser electa, ningún voto tuvo, igual que la magistrada Leila Lemus. Ya los consejeros tendrán sus razones para haber tomado estas decisiones y haber electo a dos profesionales que de muy poco conocidos, ¿verdad? Y vamos a ver con sus hechos cómo están del lado oscuro o del lado de que queremos una Guatemala con justicia. Voy a compartir en este momento un video regresando al tema que es el que estamos abordando hoy, que es los 20 perfiles que quedaron, digamos, filtrados, que quedaron seleccionados. Y es justamente las declaraciones de Alfredo Skinner Cle. Medidas de control y de auditoría sobre la también fiscal son general. un motivo de elogio. Creo que es importante remarcar ese tema y dejar constancia que usted está haciendo un esfuerzo por transparentar una gestión en una obra que vaya que en la administración pública no suele ser el caso, así que celebramos también ese comentario. Está hablando acá Alfredo Skinner Cle sobre la fiscal general Consuelo Porras. Y pues él tiene derecho a su opinión, ¿no? Está en todo su derecho a haber emitido ese tipo de declaraciones, pero la fiscal actuó de una manera que, en mi criterio, en mi opinión, así como él tiene derecho a la suya, puso en juego, puso en riesgo el proceso electoral anterior. Yo no soy de Semilla, ni fui proponente de Bernardo Arévalo, pero sí vimos a muchos fiscales en mesas y las actas reflejaban el resultado que finalmente fue publicado y fue oficializado. Entonces, ¿qué sabor le deja a la gente que queremos un cambio en el proceso electoral de ver una persona que le lava la cara a Consuelo Porras ahora estar en ese listado de 20 personas, Jordán? Bueno, digamos, a mí yo me enfocaría en Alfredo Skinner Cle. Hay dos formas de subir a la cumbre, dice un refrán: volando como las águilas o arrastrándose como las serpientes. Él tuvo claro de qué forma quería subir y bueno, cada quien con sus estrategias, querido Tomás. Sí, pero digamos para llevarlo hacia el sentir de la población. O sea, este gobierno, esta comisión no ha podido cambiar de inmediato todo el andamiaje del sistema político, electoral y de justicia, pero deja un mal sabor de boca saber que una persona como él, que está lavándole la cara, como decís, que está llegando hacia arriba de tal manera, pues yo creo que la población y este tipo de espacios que tenemos con tu persona es para exigir eso, no es para apelar a que si no se puede en esta, tiene que ser en la próxima, pero hay que seguir exigiendo de que no es esto lo que queremos y no queremos que se aventaje a la gente que piensa de una u otra manera, no, que las reglas sean claras y que se respete la ley. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Tomás. No privilegios, pero tampoco sobalevas que van subiendo
y se van manteniendo históricamente por los siglos de los siglos, parece que fuera hereditario el poder. ¿A cuenta de qué? El hermano hoy es embajador en España. Dicen que el presidente lo mantuvo porque es un diplomático de carrera. A veces la carrera importa y a veces no, porque no era de carrera Santiago Palomo y hoy es embajador en el Vaticano. Entonces también es ahí donde dice, ¿por qué no merecemos aquí en España un embajador con este perfil? Ya el presidente Bernardo tendrá sus propias conclusiones al respecto. Hay que ir a ver la historia, qué fue lo que hizo el padre cuando en su momento fue presidente y a quién nombró de embajador en España. Pero digamos, aparte hay que ver también el tema de qué hizo este personaje hermano de Alfredo en el tema de la lucha contra la CICIG. ¿De qué lado estaba? Sí. Entonces, la pauta, pues a veces parece que tenemos un Alzheimer, uno es más que otro, colectivo, individual. Lo malo es que cuando se refleja en designaciones o nombramientos con estos perfiles, sí es preocupante, porque si fuera de escoger amigos, pues para hacer amistades, cada quien escoge quién. Pero estamos hablando de funcionarios públicos, es otro nivel. De nuevo, lo que hayamos hablado en otros videos, no es un concurso de simpatía, ¿verdad? O de carisma para decir es un buen tipo, me cae bien, lo defiendo, sino es el momento de ver resultados, Jordan. Así es. Bueno, ha sido un gusto nuevamente, los invitamos a que compartan, a que comenten, a que le den like y que activen la campanita, se suscriban y en un próximo video probablemente, ¿qué te parece si estamos analizando el proceso de elección a rector de los cuerpos electorales que van a elegir al rector de la Universidad de San Carlos, en donde tal vez podríamos explicarle un poco a la gente por qué importa y cómo es el proceso, porque hay tantas planillas, tantos cuerpos electorales, pero afectan en el quehacer del sector justicia y del gobierno y todo lo que tiene que ver con el aparato del Estado y que vos conoces muy bien, querido Jordan. Perfecto, Tomás. Cuando tú digas va a ser un gusto, conozco bastante, no todo, pero entre tu persona y yo vamos a tratar de aclarar el panorama y no somos Ricardo Arjona, la población, sobre qué es el significado, el peso del rector, qué decisión tiene y por qué hay que estar no vigilantes, hay que estar observando y actuando en torno a este proceso. Muchas gracias, Jordan. Un abrazo a la distancia y nos vemos la próxima. De vuelta, adiós.